Alejandro Vega se detuvo bajo la marquesina del Museo del Prado, sacudiéndose el agua de su abrigo de cashmere italiano, mientras maldecía en silencio. A sus 40 años detestaba los imprevistos. Su vida, como su imperio constructor, se había edificado sobre la base de la precisión y el control absoluto. Fue entonces cuando la vio. Estaba de puntillas, con la nariz prácticamente pegada al cristal de la entrada lateral del museo, completamente ajena a su presencia. Su vestido sencillo, ligeramente humedecido por la lluvia, contrastaba con la elegancia solemne del edificio. Su cabello castaño, recogido en una trenza descuidada, goteaba sobre sus hombros estrechos. Pero lo que capturó irremediablemente su atención fue la expresión de absoluto asombro en su rostro mientras contemplaba desde fuera las reproducciones de Velázquez que decoraban el vestíbulo. Hay personas que atraviesan la vida como turistas y otras que la habitan como si cada instante fuera una obra maestra por descubrir, pensó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con aquella reflexión impropia de su pragmatismo habitual. «Es mejor desde dentro», dijo sin planear sus palabras. Ella se sobresaltó girándose con los ojos muy abiertos, ojos del color del ámbar bañado por el sol. «Lo sé», respondió con una sonrisa tímida pero luminosa. «Pero hoy no podría pagar la entrada». Había una dignidad en su forma de admitirlo que lo desarmó por completo. Sin filtro corporativo, sin cálculo social. «Soy Alejandro Vega», se presentó, extendiendo su mano en un gesto que parecía demasiado formal bajo la lluvia madrileña. «Y me encantaría invitarte a entrar». Ella dudó un instante, estudiándolo con una mezcla de cautela y curiosidad. «Soy Lucía Mendoza», respondió finalmente, estrechando su mano. «¿Por qué harías eso por una desconocida?» La pregunta lo tomó desprevenido. En su mundo, nadie cuestionaba los motivos cuando se ofrecía algo valioso. Todos simplemente tomaban. «Porque parece que realmente deseas verlo», respondió con una honestidad que lo sorprendió. «Y porque yo conozco cada rincón de este museo, pero hace años que no lo veo realmente». Así comenzó todo, bajo la lluvia otoñal de Madrid, con un encuentro casual que ninguno de los dos podía imaginar que alteraría el curso de sus vidas para siempre. Mientras atravesaban juntos las salas del Prado, él redescubriendo el arte a través de los ojos, asombrados de ella, algo comenzó a despertar en Alejandro, algo que llevaba demasiado tiempo dormido bajo el peso de contratos, negociaciones y cuentas bancarias. Fue precisamente frente a Las Meninas, donde notó que ella temblaba ligeramente. «¿Tienes frío?», preguntó ya quitándose el abrigo. «No», respondió Lucía, sin apartar los ojos del cuadro. «¿Es que no lo sientes? Cómo te mira directamente a través de los siglos, como si pudiera ver quién eres realmente». Y en ese momento, bajo la mirada de la infanta Margarita, Alejandro sintió que alguien realmente lo veía por primera vez en muchos años. «¿Constructora Vega?». Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa mientras sostenía el periódico frente a ella. «¿Eres ese Alejandro Vega?». Habían pasado 3 semanas desde su encuentro en el museo. 3 semanas de casualidades cuidadosamente orquestadas por él. Una invitación a una exposición en el Reina Sofía, un paseo aparentemente improvisado por el Retiro, una visita a una librería antigua en el barrio de las Letras. Y ahora, finalmente, había conseguido que aceptara tomar un café en una pequeña terraza cerca de la Plaza Mayor. «Supongo que sí», respondió, incómodo por primera vez en mucho tiempo. La fotografía lo mostraba cortando la cinta inaugural de un nuevo complejo residencial en Barcelona, con su habitual expresión impenetrable. «Construiste esas torres en Valencia», continuó ella, con un tono que no logró descifrar. «Mi tío trabajó en esa obra. Decía que eras un hombre imposible de complacer, pero que nunca escatimabas en la calidad de los materiales ni en la seguridad de los trabajadores».
Alejandro bebió un sorbo de café, ganando tiempo. ¿Era un cumplido? ¿Una acusación? Con Lucía nunca podía estar seguro, y esa imprevisibilidad resultaba tan desconcertante como adictiva. La excelencia no es negociable, respondió finalmente, y la vida de las personas que trabajan para mí, tampoco. Ella lo estudió durante un momento, como evaluando la autenticidad de sus palabras. ¿Por qué no me dijiste quién eras desde el principio? La pregunta flotó entre ellos, sencilla pero profunda. Alejandro contempló la plaza mayor bulliciosa, buscando una respuesta que ni él mismo comprendía del todo. Porque contigo, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que ser Alejandro Vega, el empresario. Podía ser simplemente yo. Los días se convirtieron en semanas, y Alejandro descubrió, fascinado, el mundo de Lucía. La acompañó a la residencia de ancianos en Lavapiés donde trabajaba. Observó cómo leía con infinita paciencia a don Mateo, un antiguo profesor con Alzheimer que ya no reconocía a su propia familia, pero cuyos ojos se iluminaban cuando ella recitaba poemas de Miguel Hernández. La vio organizar actividades para ancianos olvidados por sus familias, transformando tardes grises en momentos de dignidad y alegría. Mientras tanto, ella comenzó a vislumbrar retazos del universo de Alejandro. Aceptó, no sin cierta resistencia, acompañarlo a una cena benéfica en el Hotel Palace. Se sintió fuera de lugar con su único vestido formal entre mujeres enjolladas y hombres de trajes impecables. Pero cuando él la presentó con orgullo a socios y competidores, sintió que algo estaba cambiando entre ellos, algo que trascendía sus mundos aparentemente irreconciliables. Una noche, mientras cenaban en el ático de Alejandro con vistas a una Madrid iluminada, él le preguntó sobre sus sueños. «Quiero crear una biblioteca comunitaria en el barrio donde crecí», respondió ella con los ojos brillantes de pasión. «Un lugar donde los niños puedan descubrir mundos entre páginas, donde los ancianos compartan sus historias, donde nadie se sienta invisible». «Podrías hacer mucho más que eso», dijo él, cautivado por su entusiasmo. «Con los recursos adecuados, podrías crear una red de centros culturales, programas educativos». Ella negó con la cabeza, interrumpiéndolo suavemente. «No necesito un imperio, Alejandro, solo un lugar real con personas reales, donde pueda marcar una diferencia tangible cada día». Y en ese momento, algo se quebró dentro de él. Toda su vida había estado construyendo más alto, más grande, más impresionante. Pero esta joven de 21 años le estaba enseñando que quizás la verdadera grandeza residía en lo pequeño, en lo auténtico, en lo profundamente humano. La primera vez que la besó fue en su biblioteca privada, rodeados de primeras ediciones y manuscritos antiguos que había coleccionado obsesivamente durante años, más como inversiones que como objetos de pasión. Había estado mostrándole un ejemplar original de Don Quijote cuando sus dedos se rozaron accidentalmente. El contacto envió una corriente eléctrica a través de su cuerpo, tan inesperada como irresistible. Su mano tembló al tocar el rostro de Lucía. No era el gesto seguro del conquistador experimentado. Era el temblor del adolescente ante su primer amor. Cuando sus labios finalmente encontraron los de ella, suaves y tentativos, sintió que algo dentro de él se derretía. Algo que había permanecido congelado durante décadas. «Lucía», susurró contra sus labios, con voz quebrada por una emoción que no comprendía. «No sé qué me estás haciendo, pero no quiero que pare». Ella se separó ligeramente, sus ojos ámbar estudiándolo con una intensidad que lo desarmó por completo. «Me asustas, Alejandro», confesó en un susurro. «¿Por qué?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago ante la posibilidad de haberla incomodado. «Porque contigo todo es demasiado intenso, demasiado grande», respondió, acariciando su rostro con dedos temblorosos, «y tengo miedo de perderme a mí misma en tu mundo.
Aquellas palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación. Por primera vez, vio claramente el abismo que separaba sus realidades. Él, a sus 40 años, acostumbrado a medir la vida en adquisiciones y logros. Ella, con apenas 21 años, valorando conexiones humanas y momentos de autenticidad. «No quiero que te pierdas», dijo con una honestidad que lo sorprendió. «Quiero conocerte, a la verdadera Lucía». Los días siguientes estuvieron marcados por una dulce tensión, como si ambos navegaran un territorio desconocido sin mapa. Alejandro la invitó a pasar un fin de semana en su casa de Marbella, una mansión modernista, con vista al Mediterráneo que rara vez utilizaba. Para su sorpresa, Lucía aceptó, aunque con una condición: visitarían antes a su familia en el modesto apartamento de Vallecas donde había crecido. El contraste entre ambos mundos no podía ser más evidente. El edificio de 5 plantas sin ascensor, los pasillos estrechos con olor a guiso, la pequeña sala donde su madre Teresa y su hermana menor Sofía los recibieron con una mezcla de curiosidad y recelo, especialmente cuando notaron los 20 años de diferencia entre ellos. «¿Y a qué se dedica usted exactamente, señor Vega?», preguntó Teresa, sirviéndole café en una taza desportillada con infinita dignidad. «Tengo una empresa constructora, señora», respondió Alejandro, incómodo pero determinado a causar una buena impresión. «Constructor», repitió ella, intercambiando una mirada significativa con Sofía. «Interesante elección, Lucía». La tensión era palpable, pero también la oportunidad de un puente entre mundos distantes. Cuando Sofía mencionó casualmente sus dificultades para conseguir un internado en arquitectura, Alejandro vio su oportunidad. «Conozco a varios estudios excelentes», ofreció con cautela. «Podría hacer algunas llamadas si te interesa». «No necesitamos sus contactos», respondió la joven con orgullo herido. «Puedo conseguirlo por mis propios méritos». «Sofía», intervino Lucía, «Alejandro no está sugiriendo lo contrario. A veces las oportunidades necesitan puertas abiertas y eso no disminuye tu talento». El resto de la visita transcurrió en un equilibrio precario entre cortesía y desconfianza. Cuando finalmente se marcharon, Alejandro sintió el peso de las miradas siguiéndolos desde la ventana del 4º piso. «No les gusto», concluyó mientras conducía su Audi hacia la autopista. «Les asustas», corrigió Lucía con suavidad. «Como me asustabas a mí al principio. Todo lo que representas parece tan inalcanzable». «No quiero ser inalcanzable para ti», respondió, tomando su mano con ternura. «Quiero ser real». Y mientras el coche devoraba kilómetros hacia el sur, ambos sintieron que algo fundamental estaba cambiando entre ellos. Algo que ni la diferencia de edad, ni de clase social, ni de experiencias vitales podría detener. La mansión de Marbella, con sus líneas modernas talladas en la ladera de una colina, parecía flotar sobre el Mediterráneo. Cuando el coche cruzó las puertas automatizadas y recorrió el camino flanqueado por palmeras, Lucía contuvo el aliento. No era solo la opulencia lo que la impresionaba, sino la belleza salvaje del mar, contrastando con la geometría perfecta de la arquitectura. «Es impresionante», murmuró, mientras Alejandro la conducía por la casa, con sus techos altos, suelos de mármol italiano y ventanales panorámicos que capturaban la luz del atardecer. «La compré hace 5 años, pero apenas la he disfrutado», confesó él. «Siempre hay una reunión más importante, un contrato que cerrar, un problema que resolver». «¿Y ahora?», preguntó ella mirándolo directamente a los ojos. «Ahora hay algo más importante que todo eso». Aquella noche, después de una cena preparada por el chef personal que Alejandro había contratado especialmente para la ocasión, pasearon descalzos por la playa privada. La luna llena dibujaba un sendero plateado sobre las aguas tranquilas. El silencio entre ellos no era incómodo, sino cómplice,
como si las palabras fueran innecesarias para lo que estaban empezando a sentir. Cuando tenía 8 años, dijo Lucía de repente, sus ojos fijos en el horizonte, mi padre nos abandonó. Se fue un lunes por la mañana, diciendo que iba a comprar el periódico. Nunca regresó. Alejandro tomó su mano, apretándola suavemente, invitándola a continuar. Mi madre tuvo que trabajar en 3 empleos para mantenernos. Limpiaba casas por la mañana, servía en un restaurante por la tarde y algunas noches cuidaba ancianos. Apenas la veíamos. Yo crecí cuidando de Sofía, inventando historias para que no sintiera la ausencia tan profundamente. Por eso quieres trabajar con ancianos y crear una biblioteca, comprendió él. Son las historias las que nos salvan, asintió ella, las que leemos y las que vivimos. Conmovido por su vulnerabilidad, Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él, una pared que había construido meticulosamente durante décadas. Mi padre nunca se fue, dijo con amargura, pero nunca estuvo realmente presente. Solo le importaban los resultados, los logros, las apariencias. Nada de lo que hice fue suficiente. Cuando murió hace 10 años, lo único que sentí fue alivio. Ella se detuvo, girándose para mirarlo directamente. No eres él, Alejandro, aunque a veces temas convertirte en él. Sus palabras lo atravesaron como una flecha certera. ¿Cómo podía esta joven ver tan claramente lo que él mismo había estado evitando enfrentar durante años? Bajo el manto estrellado del cielo andaluz, Alejandro se permitió una vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. Le habló de la presión constante por superar el legado paterno, de noches solitarias en penthouse vacíos, de relaciones superficiales basadas en conveniencia y apariencia. Le confesó su miedo secreto, que todo lo que había construido carecía de significado real. Y cuando terminó de hablar, exhausto y extrañamente liberado, ella simplemente tomó su rostro entre sus manos y lo besó con una ternura que lo deshizo por completo. Eres mucho más que tu imperio, Alejandro, mucho más que tus éxitos o fracasos. Eres un hombre buscando su camino, igual que todos. Esa noche, cuando sus cuerpos finalmente se encontraron entre sábanas de seda egipcia, no fue solo un acto físico. Fue un puente tendido entre 2 mundos aparentemente irreconciliables. Un momento de verdad absoluta, donde las máscaras y defensas quedaron olvidadas junto a la ropa en el suelo. La mano de Alejandro tembló al tocar el rostro de Lucía. En sus ojos cristalinos vio reflejada una pureza que lo desarmó por completo. Una inocencia que contrastaba con su propia vida de cálculos y estrategias. Con voz quebrada por una emoción que no podía nombrar, susurró, ¿estás segura? Su respuesta, apenas audible pero completamente firme, selló un pacto silencioso entre ellos. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. El regreso a Madrid después de aquel fin de semana transformador estuvo marcado por un silencio cómplice, como si ambos intentaran procesar la profundidad de lo que estaban haciendo entre ellos. Alejandro condujo con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de Lucía, sintiéndose extrañamente ligero, como si algo esencial hubiera cambiado dentro de él. La burbuja de intimidad que habían construido se rompió bruscamente al día siguiente, cuando una fotografía de ambos paseando por la playa de Marbella apareció en la sección de sociedad de un conocido diario. El soltero más codiciado de España encuentra el amor en brazos de una joven veinteañera, rezaba el titular sensacionalista. Esto va a pasar. Intentó tranquilizarla Alejandro por teléfono, sintiendo su angustia a través de la línea. La prensa siempre busca historias como la nuestra. En unos días encontrarán otro objetivo. Pero Lucía no estaba preparada para la avalancha de comentarios en redes sociales, las miradas en la residencia de ancianos, los susurros mal disimulados de sus vecinos en Vallecas. El peor golpe llegó cuando su hermana Sofía la llamó.
llorando. Todo el mundo en mi universidad ha visto esa foto, sollozó. Dicen que eres su amante comprada, que por eso conseguí la entrevista en el estudio de arquitectura. Alejandro había hecho algunas llamadas, cumpliendo su promesa de ayudar a Sofía con su internado. Ahora ese gesto de buena voluntad se había transformado en munición contra ellos. Deberías haberme consultado antes, le recriminó Lucía esa noche en el apartamento de él. Sofía tenía razón, no necesitábamos tu intervención. Solo quería ayudar, se defendió frustrado. Esa oportunidad podría cambiar su carrera. «No entiendes», exclamó ella con lágrimas en los ojos. «Nosotras hemos luchado toda nuestra vida por cada pequeño logro. Nuestro orgullo es lo único que nadie puede quitarnos, y ahora parece que estamos aprovechándonos de ti». Alejandro se pasó una mano por el pelo, descompuesto. Toda su vida había resuelto problemas con dinero e influencia. Era la primera vez que esos recursos, en lugar de solucionar, complicaban una situación. «Lo siento», dijo finalmente, acercándose para abrazarla. «Debería haberlo consultado contigo, pero necesito que entiendas algo. Lo que siento por ti no tiene nada que ver con poder o control. Estoy aprendiendo, Lucía. Por primera vez en mi vida, estoy realmente aprendiendo». La reconciliación fue dulce, pero dejó un residuo de preocupación. Ambos comenzaban a entender que construir un puente entre sus mundos requeriría más que buenas intenciones. Exigiría una renegociación constante de límites, expectativas y formas de ayudarse mutuamente sin destruir la dignidad del otro. Decidido a demostrar su compromiso, Alejandro dio un paso que sorprendió a sus círculos sociales. La presentó oficialmente como su pareja en una gala benéfica en el Palacio de Cibeles. Ante la crema y nata de Madrid, llegó del brazo de Lucía, quien había optado por un sencillo vestido negro que contrastaba dramáticamente con los ostentosos atuendos de las socialites habituales. «¿No te molestan las miradas?», susurró ella mientras navegaban el salón, sintiendo los ojos de todos clavados en ellos. «Solo me importa cómo me miras tú», respondió él, apretando suavemente su mano. La noche transcurrió entre presentaciones formales, conversaciones superficiales y bailes cuidadosamente coreografiados. Lucía manejó cada interacción con una dignidad natural que impresionó incluso a los más escépticos. Sin embargo, la tensión era palpable, especialmente cuando se encontraron con Mónica Serrano, exnovia de Alejandro y heredera de una importante cadena hotelera. «Qué refrescante elección, querido», comentó con dulzura venenosa, evaluando a Lucía de pies a cabeza. «Siempre admiré tu gusto por lo exótico». Antes de que Alejandro pudiera responder, Lucía intervino con una sonrisa serena. «Lo verdaderamente exótico en estos tiempos es la autenticidad, ¿no cree? Algo que ni el dinero puede comprar». El intercambio dejó a Mónica momentáneamente sin palabras y a Alejandro absolutamente maravillado. En ese instante, supo con certeza que esta joven de 21 años poseía una fuerza interior que muchos en su círculo, con todo su poder y riqueza, jamás comprenderían. Al final de la noche, mientras regresaban en su coche, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su relación. «Quiero apoyar tu proyecto de la biblioteca comunitaria», anunció. «No como un regalo, sino como una inversión en algo que realmente importa». Los ojos de Lucía se iluminaron con una emoción contenida. «¿Lo dices en serio?» «Nunca he hablado más en serio», aseguró tomando su mano. «Pero quiero hacerlo bien esta vez, a tu manera, respetando tu visión. Tú diriges, yo apoyo». Y así, entre la desconfianza del mundo y su creciente certeza interna, comenzaron a forjar no solo una relación, sino un propósito compartido que trascendía sus diferencias. Los meses siguientes trajeron una transformación gradual en la vida de ambos. Alejandro
acostumbrado a dividir su tiempo entre reuniones corporativas y eventos sociales obligatorios, comenzó a reservar tardes enteras para visitar posibles locales en Lavapiés, discutir planos con arquitectos jóvenes y apasionados, y sumergirse en el proceso de dar vida a la visión de Lucía. Para su sorpresa, descubrió que disfrutaba enormemente de este proyecto íntimo y tangible, tan diferente de los desarrollos masivos a los que estaba habituado. Cada decisión, desde el color de las paredes hasta la disposición de los estantes, se tomaba considerando a las personas reales que utilizarían el espacio, no a inversores abstractos o métricas de rentabilidad. «Nunca te había visto tan involucrado en un proyecto», comentó Carlos, su asistente personal de muchos años, después de que Alejandro cancelara una importante reunión con inversores para asistir a un encuentro con vecinos del barrio. «Es como si fueras otra persona». «No otra persona», respondió Alejandro sorprendiéndose a sí mismo. «Quizás solo más yo mismo». Lucía, por su parte, navegaba los cambios con una mezcla de entusiasmo y cautela. Su trabajo en la residencia de ancianos seguía siendo su ancla, recordándole diariamente de dónde venía y por qué el proyecto de la biblioteca era tan importante. Algunas tardes llevaba a Alejandro con ella, observando con secreta satisfacción cómo este poderoso empresario se sentaba pacientemente a jugar dominó con don Manuel o escuchaba con genuino interés las historias de guerra de don Emilio. Un día, mientras regresaban de visitar a una anciana que había trabajado como bibliotecaria durante 40 años y les había ofrecido invaluables consejos, Lucía notó algo diferente en Alejandro. Parecía distante, preocupado. «¿Qué sucede?», preguntó tomando su mano mientras caminaban por las calles estrechas de Lavapiés. Él suspiró profundamente antes de responder. «La junta directiva está cuestionando mis decisiones recientes. Dicen que estoy distrayéndome de lo importante». «¿Lo estás?», preguntó ella deteniéndose para mirarlo a los ojos. «Esa es la cuestión», respondió con una honestidad que lo sorprendió. «Ya no estoy seguro de qué es realmente importante». Esa noche, en la intimidad del apartamento de Alejandro, tuvieron una conversación que marcaría un antes y un después. Él le habló de la presión constante por expandir el negocio, de las expectativas de crecimiento perpetuo, de decisiones pasadas que había tomado priorizando números sobre personas. Confesó su creciente incomodidad con ciertos aspectos de su empresa que antes consideraba simplemente el costo de hacer negocios. «Hay un proyecto en Valencia», explicó sirviéndose una copa de vino. «Implica demoler un barrio histórico para construir apartamentos de lujo. Hace 6 meses lo habría aprobado sin pensarlo. ¿Ahora qué?», lo animó ella, sentada frente a él en el sofá, con las piernas cruzadas y una atención completa que pocos le habían brindado jamás. «Ahora me pregunto quién vive en esas casas, qué historias guardan esas calles, si estamos destruyendo algo irreemplazable por ganancias pasajeras». Lucía no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. «No puedo decirte qué decisión tomar, Alejandro, pero sí puedo decirte que el hombre que se hace esas preguntas ya no es el mismo que conocí hace meses». Impulsado por esta conversación y su propia inquietud creciente, Alejandro tomó una decisión que sacudió el mundo empresarial español. Retiró la propuesta para el proyecto de Valencia y anunció una nueva iniciativa de renovación urbana respetuosa con el patrimonio histórico y las comunidades locales. La reacción fue inmediata y polarizada. Algunos lo acusaron de perder el filo que lo había caracterizado. Otros aplaudieron lo que percibían como una evolución ética. Los tabloides, naturalmente, atribuyeron todo al efecto rejuvenecedor de su relación con Lucía, tratando de reducir una transformación profunda a un simple cliché. Mientras tanto,
El proyecto de la biblioteca comunitaria avanzaba. Encontraron un antiguo almacén con techos altos y amplias ventanas que con la renovación adecuada podría convertirse en el espacio acogedor que Lucía había imaginado. El propietario, inicialmente reticente a alquilar en condiciones accesibles, cambió de opinión tras una conversación personal con Alejandro, quien en lugar de simplemente ofrecer más dinero, le explicó la visión y el impacto potencial en el barrio. ¿Sabes qué fue lo más sorprendente?, le contó a Lucía esa noche. Que realmente me escuchó, no como alguien tratando de cerrar un trato, sino como una persona compartiendo una visión. Y cuando aceptó, sentí algo que no había experimentado en años. La satisfacción de lograr algo que realmente importa. Lucía sonrió, acurrucándose contra su pecho mientras contemplaban los planos del futuro Centro Cultural Esperanza, nombrado así en honor a la madre de Alejandro. «Estás construyendo algo más que edificios ahora», murmuró. «Estás construyendo un legado verdadero». Y mientras la noche caía sobre Madrid, ambos sintieron que los cimientos de lo que estaban creando juntos, tanto en su relación como en el mundo, eran más fuertes y profundos de lo que jamás hubieran imaginado. La primera señal de problemas llegó en forma de una llamada telefónica a medianoche. Alejandro, que dormía profundamente con Lucía acurrucada contra su pecho, despertó sobresaltado al escuchar el insistente timbre de su móvil. «Vega», respondió con voz ronca. La expresión de su rostro cambió drásticamente mientras escuchaba. Lucía, ahora completamente despierta, observaba con creciente preocupación cómo la tensión se apoderaba de su cuerpo. «¿Estás completamente seguro?», preguntó finalmente pasándose una mano por el cabello. «Quiero ver todos los documentos a primera hora mañana y ni una palabra a la prensa». Cuando colgó, permaneció sentado al borde de la cama con los hombros caídos, una imagen de vulnerabilidad que Lucía nunca había visto en él. «¿Qué ocurre?», preguntó suavemente, apoyando una mano en su espalda. «Una filial que adquirimos hace 3 años», explicó con voz tensa. «Aparentemente han estado utilizando materiales de construcción por debajo de los estándares de seguridad en varios proyectos, materiales que nunca aprobé, falsificando mi firma en los documentos. Eso es grave». La mirada que le dirigió contenía una mezcla de miedo y resignación. «Podría ser devastador, no solo económicamente, sino si esos edificios no son seguros, si algo sucediera». No necesitó terminar la frase. Lucía comprendió inmediatamente la magnitud de la situación. Vidas humanas potencialmente en riesgo, la reputación que había construido durante décadas en juego, la posibilidad de un escándalo que destruyera todo. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones a puerta cerrada, llamadas tensas y noches sin dormir. Alejandro convocó a su equipo legal más cercano y ordenó una investigación exhaustiva e independiente. Contra el consejo de varios asesores, decidió suspender preventivamente todos los proyectos vinculados a la filial cuestionada hasta que se aclarara completamente la situación. «¿Te has vuelto loco?», le espetó su director financiero. «Eso nos costará millones en penalizaciones y retrasos. ¿Y cuánto nos costará si uno de esos edificios tiene un problema estructural?», respondió Alejandro con una dureza que no admitía réplica. «No en dinero, en vidas». A pesar de sus esfuerzos por mantener la situación bajo control, la noticia se filtró a la prensa. Las acciones de Constructora Vega se desplomaron un 30% en un solo día. Los titulares eran despiadados. Imperio Vega construido sobre arena. El rey de la construcción bajo sospecha. Lo peor llegó cuando algunos medios comenzaron a vincular la supuesta negligencia con su relación con Lucía, sugiriendo que su distracción romántica había llevado a un descuido en la supervisión corporativa. «No deberías estar pasando por esto», le dijo Alejandro una noche mientras ella preparaba té en su cocina.
Mi mundo es tóxico, Lucía. Siempre lo ha sido. Solo que ahora te está salpicando a ti también. Ella dejó la tetera y se acercó a él, tomando su rostro entre sus manos con una firmeza que lo sorprendió. Escúchame bien, Alejandro Vega. No voy a permitir que me alejes con la excusa de protegerme. No elegí solo las partes fáciles de tu vida. Estamos juntos en esto. Sus palabras, pronunciadas con una convicción absoluta, fueron como un bálsamo para su espíritu atormentado. Esa noche, mientras la tormenta mediática arreciaba fuera, encontró un refugio temporal en sus brazos. La investigación avanzó con meticulosa precisión durante las semanas siguientes. Alejandro insistió en total transparencia, incluso cuando eso significaba exponer fallos en los protocolos de supervisión de su propia empresa. Para sorpresa de muchos, fue él mismo quien acudió a las autoridades reguladoras cuando confirmaron las irregularidades, en lugar de intentar ocultarlas o minimizarlas. Paralelamente, ordenó inspecciones exhaustivas de todos los edificios potencialmente afectados y se comprometió públicamente a asumir cualquier costo de reparación necesario, independientemente de las consecuencias legales o financieras. Está cometiendo suicidio empresarial, comentó un analista financiero en televisión. El Vega que conocíamos habría manejado esto con discreción, protegiendo a los accionistas. Quizás ya no soy ese Vega, murmuró para sí mismo, apagando el televisor. El verdadero punto de inflexión llegó cuando descubrieron que las irregularidades se remontaban a una época anterior a la adquisición por parte de Constructora Vega. Un pequeño grupo de ejecutivos había ocultado sistemáticamente prácticas fraudulentas, falsificando documentación y desviando fondos destinados a materiales de calidad. La revelación exoneraba parcialmente a Alejandro, pero él se negó a utilizarla como escape. Debí haber sido más diligente en la adquisición, reconoció en una conferencia de prensa. La responsabilidad última sigue siendo mía. Esa honestidad inusual en el mundo corporativo español, combinada con su compromiso inequívoco de solucionar los problemas y compensar a cualquier afectado, comenzó lentamente a cambiar la narrativa mediática. De villano corporativo, pasó gradualmente a ser visto como un empresario enfrentando una crisis con integridad. Sin embargo, el costo fue enorme. La mitad de su fortuna personal se destinó a un fondo de garantía para cubrir posibles reparaciones. Varios proyectos importantes tuvieron que cancelarse. Su reputación, aunque no destruida, quedó significativamente dañada. Una noche, mientras revisaban juntos los avances del Centro Cultural Esperanza, ahora retrasado pero no abandonado, Lucía notó algo diferente en Alejandro. A pesar del estrés y las pérdidas, había una serenidad en sus ojos que no había visto antes. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo él contemplando los planos. En medio de todo este caos, nunca me he sentido más en paz conmigo mismo, como si finalmente estuviera haciendo lo correcto, sin importar el costo. Ella apoyó su cabeza en el hombro de él, sintiendo un orgullo profundo que no necesitaba expresarse en palabras. Lo que había comenzado como una crisis devastadora se estaba transformando lentamente en una oportunidad de redefinición y autenticidad. El peor momento siempre llega cuando crees que la tormenta ha pasado. Para Lucía y Alejandro, ese momento llegó en una fría mañana de febrero, cuando todo parecía finalmente encaminarse hacia la normalidad. La residencia de ancianos donde Lucía trabajaba anunció su cierre inminente. Los recortes presupuestarios municipales, combinados con la mala gestión, habían llevado la institución a un callejón sin salida financiero. En menos de un mes, 30 ancianos serían reubicados en distintos centros, muchos lejos de sus barrios y familias. El personal, incluida ella, quedaría desempleado. «No puedo creerlo», dijo con voz quebrada sentada en la sala de descanso junto a sus compañeras. «¿Qué va a pasar con don Mateo?
con su Alzheimer. Un cambio así podría... No pudo terminar la frase. Lágrimas de frustración e impotencia corrían por sus mejillas mientras pensaba en los rostros de aquellos a quienes cuidaba diariamente. Ancianos para quienes ella era a veces el único contacto humano significativo en sus rutinas. Su primer instinto fue llamar a Alejandro, pero algo la detuvo. Él estaba en pleno proceso de reestructuración de su empresa, enfrentando decisiones difíciles que afectaban a cientos de empleados. ¿Cómo podía añadirle esta carga? Durante días, Lucía cargó sola con esta preocupación, alternando entre la tristeza por la inminente pérdida y la determinación de hacer lo posible por sus ancianos en el tiempo restante. Organizó sus archivos, preparó informes detallados sobre las necesidades específicas de cada uno. Pasó horas contactando familiares que rara vez visitaban, intentando asegurar que la transición fuera lo menos traumática posible. Alejandro notó su distanciamiento, pero lo atribuyó inicialmente al estrés que ambos atravesaban. Cuando finalmente descubrió lo que ocurría, fue a través de un comentario casual de Sofía, quien ahora, tras meses de convivencia, había comenzado a aceptarlo gradualmente. «¿Cómo está llevando Lucía lo del cierre?», preguntó durante una cena en casa de Teresa. La expresión confundida de Alejandro fue respuesta suficiente. «No te lo ha dicho», concluyó Sofía, con una mirada de comprensión que sorprendió a todos. «Es demasiado orgullosa. Siempre lo ha sido». Esa noche, cuando Lucía regresó al apartamento que ahora compartían parcialmente, ella insistía en mantener su pequeña habitación en Vallecas, su espacio personal independiente. Encontró a Alejandro esperándola con una expresión seria. «¿Por qué no me contaste lo de la residencia?», preguntó directamente. Ella dejó su bolso y se sentó pesadamente en el sofá, exhausta física y emocionalmente. «Tienes suficientes problemas, Alejandro. No quería ser una carga más». «¿Una carga?». La incredulidad en su voz era palpable. «Lucía, eso es exactamente lo que no quiero que seamos el uno para el otro. No somos cargas, somos... ¿Somos qué?», preguntó ella, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Somos compañeros», respondió él con convicción, «en lo bueno y en lo difícil». La conversación que siguió fue larga y emotiva. Lucía le contó sobre cada uno de los ancianos que perderían su hogar, sobre las noches sin dormir, imaginando a don Mateo confundido en un entorno desconocido, sobre su propio sentimiento de fracaso por no poder protegerlos. Alejandro escuchó atentamente, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones inmediatas. Cuando finalmente habló, lo hizo con cautela. «Quiero ayudar, pero necesito saber cómo hacerlo sin atropellar tu independencia. Dime qué necesitas, no lo que crees que puedo o debo hacer». La honestidad de la pregunta la desarmó por completo. Por primera vez, se permitió ser completamente vulnerable. «Necesito sentir que puedo hacer una diferencia real, que no soy impotente frente a sistemas que no se preocupan por las personas. Necesito saber que lo que hago importa». Esa noche sembraron la semilla de lo que se convertiría en su proyecto más ambicioso, un centro integrado que combinaría la biblioteca comunitaria con un programa de cuidado para ancianos basado en la interacción intergeneracional, un espacio donde los libros y las historias serían el puente entre jóvenes y mayores, donde la sabiduría y la curiosidad se encontrarían en un intercambio continuo y enriquecedor. Los días siguientes los dedicaron a desarrollar esta visión. Lucía, liberada del peso de llevar sola su preocupación, redescubrió su pasión y creatividad. Alejandro, encontrando un propósito más allá de la crisis corporativa, aplicó su experiencia empresarial para convertir un sueño en un plan viable. El primer obstáculo surgió cuando presentaron la idea a las autoridades locales. La burocracia, combinada con la desconfianza hacia las intenciones de Alejandro,
aún bajo escrutinio por el escándalo de la construcción, amenazó con paralizar el proyecto antes de que comenzara. «Quizás deberíamos esperar», sugirió él, frustrado después de una reunión particularmente difícil con funcionarios municipales. «Hasta que las aguas se calmen». «No podemos esperar», respondió Lucía con firmeza. «Don Mateo y los demás no tienen ese tiempo». Fue entonces cuando Lucía tomó una decisión que sorprendió a todos. Solicitó una audiencia pública en el ayuntamiento, donde presentó el proyecto no como una iniciativa de Alejandro Vega, el controvertido empresario, sino como una necesidad comunitaria respaldada por los propios vecinos. Durante semanas, recorrió Lavapiés reuniendo firmas, organizando pequeñas asambleas en plazas y cafeterías, construyendo una coalición de apoyo que incluía desde estudiantes universitarios hasta comerciantes locales. Cuando finalmente se presentó ante la comisión municipal, no estaba sola. Decenas de personas la acompañaban, entre ellas varios ancianos de la residencia a punto de cerrar. «No venimos a pedir caridad», declaró con una elocuencia que dejó a Alejandro maravillado. «Venimos a ofrecer una solución donde todos ganamos. Nuestros mayores reciben el cuidado que merecen, nuestros niños acceso a educación y cultura, y nuestra comunidad un espacio de encuentro que fortalece nuestro tejido social». Su discurso, sencillo pero poderoso, combinado con el apoyo visible de la comunidad, logró lo que las influencias y contactos de Alejandro no habían conseguido: la aprobación preliminar del proyecto y el compromiso de estudiar posibles colaboraciones público-privadas. Esa noche, mientras celebraban discretamente en casa, Alejandro la observaba con una mezcla de orgullo y admiración. «¿Sabes qué me fascina de ti?», dijo, sirviendo 2 copas de vino. «Que nunca dejas que las circunstancias definan quién eres o qué puedes lograr. Enfrentas cada obstáculo con una determinación que parece inagotable». Lucía sonrió, tomando la copa que le ofrecía. «Lo aprendí de mi madre, y creo que tú también lo tienes, Alejandro. Solo que a veces lo olvidas bajo capas de expectativas ajenas». En ese momento, mirándola a los ojos, Alejandro tuvo una certeza absoluta. Más allá de la pasión física o la conexión intelectual, lo que sentía por esta mujer era un respeto profundo que nunca había experimentado en ninguna otra relación. Y ese respeto, combinado con el amor creciente entre ellos, estaba creando algo más fuerte y duradero que cualquier imperio corporativo. La primavera trajo consigo vientos de cambio. Mientras Madrid se cubría de flores y los cafés extendían sus terrazas a las aceras soleadas, Lucía y Alejandro se sumergieron por completo en su proyecto compartido. El edificio que habían elegido inicialmente para la biblioteca resultó demasiado pequeño para el concepto ampliado. Después de semanas de búsqueda, encontraron una antigua fábrica textil abandonada en el límite entre Lavapiés y Embajadores. El espacio, con sus altos techos industriales, enormes ventanales y estructura de ladrillo visto, ofrecía posibilidades infinitas. «Es perfecto», declaró Lucía la primera vez que entraron, su voz reverberando en el espacio vacío. «Puedo ver las estanterías allí, las áreas de lectura junto a las ventanas, un rincón acogedor para los cuentacuentos infantiles. Y en el segundo piso», continuó Alejandro contagiado por su entusiasmo, «espacios para los talleres intergeneracionales, habitaciones tranquilas para los ancianos que necesiten descansar, una terraza-jardín donde puedan disfrutar del sol». El proceso de renovación se convirtió en un símbolo tangible de su propia transformación personal. Derribaron muros innecesarios, preservando la esencia histórica del edificio mientras creaban espacios que fomentaran la conexión humana. Cada decisión se tomaba considerando no solo la estética o la funcionalidad, sino el impacto emocional en quienes utilizarían el espacio. Alejandro,
Aplicando el conocimiento acumulado durante décadas en construcción, supervisó personalmente aspectos críticos como la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Lucía, con su experiencia en el cuidado de ancianos, insistió en detalles que otros considerarían triviales: la altura de los asientos, la intensidad de la iluminación, los colores que facilitarían la orientación de personas con demencia leve. El proyecto atrajo a colaboradores inesperados. Un grupo de estudiantes de diseño de interiores se ofreció a crear mobiliario personalizado. Varios editores donaron colecciones enteras al saber del componente bibliotecario. Incluso antiguos socios corporativos de Alejandro, inicialmente escépticos, comenzaron a mostrar interés en participar en esta iniciativa que combinaba responsabilidad social con innovación. A medida que las paredes tomaban forma y los espacios cobraban vida, algo igualmente transformador ocurría en su relación. La diferencia de edad, que al principio parecía un abismo insalvable, se había convertido en un complemento natural. La experiencia y recursos de él potenciaban el idealismo y la energía de ella. Sus mundos, aparentemente irreconciliables, se entretejían creando algo único y hermoso. Una tarde, mientras revisaban los avances con el arquitecto, recibieron una noticia inesperada. Don Mateo, el anciano con Alzheimer por quien Lucía sentía especial afecto, había sufrido un empeoramiento repentino tras ser trasladado a un centro en las afueras. «Necesito ir a verlo», dijo Lucía inmediatamente con la voz temblorosa. «Está desorientado, confundido, necesita ver rostros familiares». Alejandro no dudó. «Vamos ahora mismo». El centro donde habían reubicado a don Mateo era un lugar técnicamente correcto, pero emocionalmente frío. Pasillos asépticos, personal sobrecargado, habitaciones compartidas sin personalidad. Cuando finalmente lo encontraron, sentado solo frente a una televisión encendida que nadie miraba, el contraste con la visión que estaban construyendo no podía ser más doloroso. «Señorita Lucía», murmuró el anciano al reconocerla, sus ojos nublados iluminándose momentáneamente. «Ha venido a leerme». Durante las 2 horas siguientes, Lucía le leyó fragmentos de 100 años de soledad, su libro favorito, mientras Alejandro observaba en silencio la interacción. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que ella conectaba con el anciano, en cómo su voz y las palabras de García Márquez creaban un puente sobre el abismo de la memoria fragmentada. De regreso a Madrid, en el coche, Alejandro permaneció inusualmente callado. «¿En qué piensas?», preguntó Lucía finalmente, preocupada por su silencio. «En que estamos construyendo algo importante», respondió con voz grave. «No es solo un edificio o un programa. Es una forma diferente de ver el valor de las personas, independientemente de su edad o circunstancias. Aquella visita catalizó una nueva urgencia en ambos. Redoblaron esfuerzos para acelerar al menos la finalización de la primera fase del centro, que permitiría comenzar a ofrecer servicios básicos mientras continuaban las obras en otras áreas. Los contratiempos no faltaron. Problemas estructurales inesperados en el edificio antiguo requirieron soluciones costosas. Trámites burocráticos demoraron permisos esenciales. El escepticismo inicial de algunos vecinos, temerosos de gentrificación disfrazada de proyecto social, requirió diálogo constante y compromiso genuino con sus preocupaciones. Cada obstáculo puso a prueba no solo su determinación, sino también la solidez de su relación. Hubo discusiones acaloradas sobre prioridades y enfoques, momentos de duda y agotamiento, incluso una crisis seria cuando Alejandro, inconscientemente, intentó resolver con dinero un problema que requería tiempo y paciencia comunitaria. «No todo se puede comprar o acelerar», le recordó Lucía durante una tensa conversación. «Algunas cosas necesitan crecer a su propio ritmo».
Lo sé, admitió él, frustrado no con ella, sino con sus propios impulsos arraigados. Es solo que cuando veo sufrir a personas como don Mateo, mientras esperamos, yo también lo veo, respondió ella con suavidad. Pero si atropellamos el proceso, si no construimos esto con y para la comunidad, habremos creado algo bonito, pero vacío. Otro edificio elegante sin alma. La reconciliación después de estas tensiones siempre los dejaba más fuertes, más claros en su propósito compartido, más conscientes de cómo sus diferentes perspectivas enriquecían el proyecto en lugar de obstaculizarlo. Finalmente, 8 meses después del cierre de la residencia original, el Centro Intergeneracional Esperanza abrió sus puertas para una primera fase de actividades. La biblioteca comunitaria ocupaba la planta baja, con su colección cuidadosamente curada, espacios acogedores para lectores de todas las edades y un programa de actividades diseñado para fomentar el encuentro entre generaciones. El segundo piso, aún en obras, ya perfilaba lo que sería un modelo innovador de atención diurna para ancianos. El día de la inauguración, mientras observaban a niños del barrio explorando entusiasmados los estantes de libros infantiles, Lucía apretó la mano de Alejandro con emoción contenida. «Lo hicimos», susurró. «Realmente lo hicimos». La respuesta de él no fue con palabras. Con ternura infinita tomó su rostro entre sus manos y la besó suavemente, sin importarle quién pudiera estar observando. En ese beso había gratitud, admiración, pero sobre todo un amor que había crecido a través de pruebas y desafíos, forjado en el fuego de sueños compartidos y obstáculos superados juntos. Nadie podía haber anticipado la rapidez con que el Centro Intergeneracional Esperanza se convertiría en un referente nacional. Apenas 3 meses después de su inauguración parcial, periodistas de medios especializados en innovación social comenzaron a visitarlo. Poco después, una prestigiosa revista internacional dedicó un extenso reportaje a esta revolucionaria fusión de biblioteca comunitaria y espacio de cuidado intergeneracional. Para Lucía, este repentino reconocimiento resultaba tan gratificante como desconcertante. Verlo funcionar, niños leyendo cuentos a ancianos, adolescentes recibiendo tutorías de jubilados con experiencia profesional, familias completas participando en talleres creativos, era la materialización de un sueño que una vez pareció imposible. Pero con la visibilidad llegaron presiones inesperadas. El Ministerio de Asuntos Sociales quiere que presentemos el proyecto como caso de estudio, anunció Alejandro una tarde, entrando a la oficina improvisada que compartían en el centro. Ya hay 3 ayuntamientos de otras provincias interesados en replicar el modelo. Lucía levantó la vista de los horarios que organizaba para la semana siguiente, sintiendo una mezcla de orgullo y aprensión. Es maravilloso que otros quieran implementarlo, pero apenas estamos empezando aquí. Todavía estamos aprendiendo, ajustando, comprendiendo qué funciona y qué no. La tensión entre consolidar lo logrado y expandir el impacto se convirtió en un tema recurrente entre ellos. Alejandro, con su mentalidad empresarial, veía una oportunidad única de escalar el modelo, crear una red nacional, maximizar el impacto social. Lucía, arraigada en lo concreto y lo personal, temía que la expansión prematura diluyera la esencia del proyecto. La atención individualizada, las relaciones genuinas, el verdadero intercambio intergeneracional. Una noche, después de una jornada particularmente intensa con visitas oficiales y entrevistas, Lucía encontró a Alejandro en la terraza de su apartamento, contemplando la ciudad iluminada con expresión pensativa. «Te conozco esa mirada», dijo, apoyándose en la barandilla junto a él. «Estás planeando algo grande». Él sonrió,
pasando un brazo alrededor de sus hombros para protegerla de la brisa nocturna. Estaba pensando en cómo ha cambiado mi definición de grande, respondió. Hace un año, para mí grande significaba rascacielos, contratos millonarios, expansión internacional. Ahora... ¿Ahora qué? Lo animó ella cuando se detuvo. Ahora veo la grandeza en los ojos de don Mateo cuando recuerda momentos de su pasado mientras le leen, en las risas de los niños cuando aprenden a jugar, dominó con los ancianos, en la comunidad que estamos creando. Es una escala completamente diferente, pero infinitamente más significativa. Lucía apoyó su cabeza en el hombro de él, conmovida por esta reflexión que revelaba cuán profunda había sido su transformación. Sin embargo, la conversación sobre el futuro del centro quedó temporalmente interrumpida por una noticia que sacudió a ambos. La investigación sobre las irregularidades en Constructora Vega había concluido, exonerando oficialmente a Alejandro de responsabilidad directa, pero imponiendo a la empresa una cuantiosa multa por deficiencias en los mecanismos de supervisión. La resolución judicial, aunque significaba el fin de una pesadilla legal, trajo consigo una nueva crisis. Varios inversores importantes retiraron su apoyo, considerando que la reputación de la compañía estaba irreparablemente dañada. «Tendré que vender», explicó Alejandro a Lucía después de una tensa reunión con la junta directiva. «No hay otra salida viable. La empresa necesita una inyección de capital que no puedo proporcionar sin comprometer otros proyectos, incluido el centro». La noticia fue un golpe devastador. Constructora Vega no era solo una empresa para Alejandro, era el legado de 3 décadas de trabajo, el testimonio tangible de su vida profesional. Venderla significaba desprenderse de una parte fundamental de su identidad. «¿Estás seguro de que no hay alternativas?», preguntó Lucía, viendo el dolor en sus ojos a pesar de su aparente compostura. «He explorado cada posibilidad», respondió con resignación. «La venta es inevitable. Solo puedo asegurarme de que sea alguien que respete lo construido y mantenga los puestos de trabajo». Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Mientras Alejandro negociaba la venta de su empresa, intentando obtener garantías para sus empleados, Lucía enfrentaba sus propios desafíos en el centro. El reconocimiento público había traído expectativas elevadas, solicitudes de servicios que aún no estaban en capacidad de ofrecer, y la presión constante de justificar cada decisión ante observadores externos. Una tarde particularmente difícil, después de una reunión tensa con funcionarios municipales que cuestionaban aspectos del programa, Lucía se encerró en la pequeña oficina del centro y por primera vez desde el inicio del proyecto rompió a llorar. El peso de la responsabilidad combinado con la preocupación por Alejandro finalmente había quebrado su fachada de fortaleza. Fue don Mateo quien la encontró, en uno de sus momentos de lucidez cada vez más escasos. «Las cosas más importantes siempre son las más difíciles, señorita Lucía», dijo el anciano, apoyando su mano temblorosa sobre la de ella. «Pero eso no significa que debamos enfrentarlas solos». Aquellas palabras simples pero profundas resonaron en ella como una revelación. Esa misma noche, sentados en la cocina de su apartamento compartido, Lucía y Alejandro tuvieron la conversación más sincera desde que comenzaron su relación. «He estado intentando ser fuerte por ti», confesó ella. «Mostrarte que puedo manejar todo, que no soy una carga adicional mientras enfrentas la venta de tu empresa. Y yo he estado ocultándote lo devastado que me siento», admitió él, pretendiendo que es solo un ajuste estratégico cuando en realidad siento como si estuviera perdiendo una parte de mí mismo. Esta vulnerabilidad compartida creó un nuevo nivel de intimidad entre ellos. Reconocer sus miedos y fragilidades, lejos de debilitar su vínculo, lo fortaleció de manera inesperada. Juntos,
elaboraron un plan para los meses siguientes. Prioridades claras para el centro, límites saludables en cuanto a expansión y visibilidad, y un enfoque renovado en el propósito original que los había unido. La venta de Constructora Vega finalmente se concretó en términos que, si bien no eran ideales, garantizaban la continuidad para la mayoría de los empleados. El día que Alejandro firmó los documentos finales, Lucía lo esperaba fuera del edificio corporativo. Sin palabras, simplemente lo abrazó, ofreciendo su presencia como ancla en medio de la tormenta emocional que sabía que estaba atravesando. Esa noche, mientras compartían una botella de vino en silencio contemplativo, Alejandro finalmente verbalizó lo que había estado gestándose en su interior. «¿Sabes? Siempre pensé que vender la empresa sería el final. Ahora me doy cuenta de que puede ser un comienzo. Un comienzo que elegimos conscientemente, no uno dictado por expectativas externas o inercia». Lucía entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo en esa simple conexión física la promesa de un futuro compartido que, aunque incierto, enfrentarían juntos. El invierno se dio paso a una primavera particularmente hermosa en Madrid. Los árboles del Retiro explotaban en brotes verdes, las terrazas se llenaban de vida y un aire de renovación parecía impregnar la ciudad entera. Para Lucía y Alejandro, este cambio de estación coincidió con una transformación interna igualmente profunda. La venta de Constructora Vega, aunque dolorosa, había liberado a Alejandro de una carga que no sabía que llevaba. Por primera vez en décadas, podía despertar sin la presión constante de mantener un imperio en crecimiento, de satisfacer expectativas ajenas, de personificar al empresario implacable que todos esperaban que fuera. «Es extraño», comentó una mañana mientras desayunaban tranquilamente en la terraza. «Toda mi vida adulta me definí por lo que construía, por lo que poseía. Ahora me siento indefinido. Y, curiosamente, esa indefinición resulta liberadora». Lucía lo observó por encima de su taza de café, notando los sutiles cambios en él. Menos tensión en los hombros, sonrisas más frecuentes, una disposición a disfrutar momentos sin prisa que antes habría considerado improductivos. «No estás indefinido», respondió con suavidad. «Estás redescubriéndote. Es diferente». El Centro Intergeneracional Esperanza se había estabilizado después de los meses iniciales de ajuste y exposición mediática. Habían encontrado un equilibrio entre visibilidad e intimidad comunitaria, estableciendo límites claros con instituciones y medios para proteger la esencia del proyecto. La segunda fase de construcción avanzaba a buen ritmo, y pronto podrían ofrecer servicios completos de atención diurna para ancianos. Fue precisamente durante una visita de supervisión a las obras cuando Lucía tuvo una inspiración repentina. «¿Y si ampliamos el modelo?», propuso a Alejandro mientras recorrían el espacio en construcción, no replicándolo en otras ciudades, sino profundizándolo aquí, añadiendo formación profesional para cuidadores, investigación aplicada sobre bienestar intergeneracional, publicaciones accesibles sobre nuestro enfoque. La idea resonó inmediatamente en Alejandro, quien había estado buscando un nuevo propósito profesional que combinara su experiencia empresarial con los valores que ahora guiaban su vida. «Una academia del cuidado», elaboró captando la visión. «Un lugar donde la atención humana se estudie, se practique y se eleve al nivel que merece en nuestra sociedad». Durante las semanas siguientes, desarrollaron juntos este concepto expandido. Alejandro aplicó su experiencia en planificación estratégica para estructurar un modelo sostenible que no dependiera exclusivamente de donaciones o subsidios. Lucía aportó su profundo conocimiento de las necesidades reales, tanto de las personas mayores como de quienes las cuidaban. El proyecto evolucionó orgánicamente hacia una fundación que integraría 4 componentes:
el Centro Comunitario Original, un programa de formación para cuidadores profesionales y familiares, un laboratorio de investigación aplicada en colaboración con universidades y una editorial especializada en materiales accesibles sobre envejecimiento digno y conexión intergeneracional. Necesitamos un equipo diverso, señaló Lucía mientras esbozaban la estructura organizativa. Personas con diferentes experiencias, edades y perspectivas. Comenzando por nosotros mismos, respondió Alejandro con una sonrisa. El empresario reformado de 41 y la visionaria social de 22. La diferencia de edad entre ellos, que al principio había parecido un obstáculo insuperable, se había transformado en una fortaleza complementaria. Él aportaba experiencia, recursos y visión estratégica. Ella, energía, conexión emocional genuina y una perspectiva fresca sobre problemas antiguos. Juntos creaban algo que ninguno habría logrado individualmente. La fundación comenzó a tomar forma con notable rapidez. La reputación de ambos, él en círculos empresariales, ella entre activistas comunitarios, atrajo colaboradores talentosos y comprometidos. Un prestigioso geriatra se unió al equipo asesor. Una editora retirada ofreció dirigir la línea de publicaciones. Jóvenes estudiantes de trabajo social solicitaban prácticas. Incluso Sofía, la hermana de Lucía, ahora en su último año de arquitectura, diseñó innovadores espacios adaptados para el laboratorio de investigación. No todo fue sencillo, por supuesto. La transición de Alejandro de líder corporativo indiscutible a miembro de un equipo diverso con toma de decisiones compartida resultó especialmente desafiante. Hubo momentos de frustración, impulsos de retomar antiguas dinámicas de control, incluso una crisis seria cuando intentó imponer su visión en un aspecto crucial del programa educativo. No estamos construyendo otra jerarquía empresarial, le recordó Lucía durante una tensa conversación privada después de una reunión particularmente difícil. Estamos creando algo diferente, donde cada voz tiene valor. Viejo perro, nuevos trucos, murmuró él con una mezcla de frustración y autodesprecio. A veces me pregunto si realmente puedo cambiar después de tantos años funcionando de cierta manera. Ya has cambiado, respondió ella con convicción. El Alejandro que conocí hace un año ni siquiera habría considerado que podría estar equivocado. El cambio real no es perfección, es la capacidad de reconocer los tropiezos y seguir intentándolo. Esta capacidad de confrontarse mutuamente, desde el respeto y el amor, sin concesiones por conveniencia pero también sin juicio destructivo, se había convertido en la columna vertebral de su relación. No temían los desacuerdos porque sabían que compartían un propósito fundamental, aunque a veces difirieran en los métodos para alcanzarlo. Un año exacto después de su primer encuentro bajo la lluvia frente al Museo del Prado, la Fundación Esperanza se inauguró oficialmente. El evento fue deliberadamente íntimo. Vecinos del barrio, usuarios del centro, colaboradores directos, familiares cercanos. Nada de políticos buscando foto, ni cobertura mediática exagerada. Durante la sencilla ceremonia, don Mateo, quien había mejorado notablemente desde que participaba en las actividades del centro, ofreció unas palabras improvisadas, pero profundamente conmovedoras. A mi edad uno piensa que ya ha visto todo en la vida, dijo con voz temblorosa pero clara. Pero luego aparecen personas como Lucía y Alejandro que nos recuerdan que siempre es posible construir algo nuevo, algo hermoso, algo que conecte lo que fuimos con lo que será después de nosotros. Mientras el anciano hablaba, Lucía y Alejandro se miraron con ojos brillantes de emoción contenida. En esa mirada compartida había un reconocimiento silencioso. Habían encontrado no solo el amor el uno en el otro, sino un propósito que trascendía sus vidas individuales. Esa noche,
Bajo un cielo estrellado en la terraza de la fundación, Alejandro tomó las manos de Lucía entre las suyas. Hace un año te pregunté si podía besarte y temblaba como un adolescente, recordó con una sonrisa. Hoy tiemblo por una razón diferente. Lentamente se arrodilló frente a ella sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No te ofrezco perfección, ni un cuento de hadas, ni promesas imposibles, dijo con voz emocionada. Te ofrezco mi mano para caminar juntos, mi corazón para amarte cada día más profundamente, y mi compromiso de seguir construyendo esta vida compartida que hemos comenzado. Lucía Mendoza, ¿me concederías el honor de convertirte en mi esposa? La respuesta de ella no fue solo un sí susurrado entre lágrimas de felicidad. Fue la culminación natural de un viaje que había comenzado con un encuentro casual y se había transformado en la más profunda conexión que ninguno de los dos había experimentado jamás. La noticia del compromiso entre Lucía y Alejandro generó reacciones mixtas en sus círculos respectivos. Mientras los ancianos del centro y los colaboradores cercanos de la fundación celebraban genuinamente su unión, otras voces manifestaron escepticismo e incluso abierta desaprobación. Teresa, la madre de Lucía, expresó preocupaciones que había contenido durante meses. «Eres demasiado joven, hija», dijo durante una conversación tensa en la cocina familiar. «Apenas estás comenzando tu vida. Él ya ha vivido la mitad de la suya. ¿Has pensado en lo que eso significa realmente?» Antiguas amistades corporativas de Alejandro tampoco ocultaron su perplejidad. Durante un encuentro casual en un restaurante del centro, Fernando Álvarez, quien había sido su socio durante 15 años, no pudo contener un comentario mordaz. Primero vendes la empresa, luego te dedicas a la caridad y ahora te casas con alguien que podría ser tu hija. ¿Qué sigue, Alejandro? ¿Retirarte a un monasterio? Estas reacciones, aunque dolorosas, no sorprendieron a la pareja. Sin embargo, lo que realmente tensó su relación fue la propuesta inesperada de Luis Mendoza, el padre de Lucía, quien reapareció después de años de ausencia, atraído por las noticias sobre su hija en los medios. «Solo quiero conocer a mi futura yerna», insistió durante repetidas llamadas telefónicas. «Arreglar las cosas con mi familia». Lucía se mostró categóricamente opuesta a cualquier reunión. «Nos abandonó cuando más lo necesitábamos», dijo a Alejandro con una dureza que rara vez mostraba. Ahora que hay cierta notoriedad y un hombre rico en la ecuación, súbitamente recuerda que tiene una hija. No es difícil conectar los puntos. Alejandro, aunque respetaba su posición, no podía evitar ver paralelismos con su propia situación familiar. Su relación con su madre, distante durante décadas debido a dinámicas familiares disfuncionales, se había reparado parcialmente en los últimos meses, permitiéndole redescubrir un vínculo que creía perdido para siempre. «No estoy sugiriendo que debas perdonarlo o aceptarlo en tu vida», dijo cautelosamente durante un paseo nocturno por el retiro. «Solo creo que escucharlo, aunque sea una vez, podría darte una perspectiva que ahora no tienes, para cerrar esa herida en cualquier dirección que elijas después». La sugerencia provocó la primera discusión verdaderamente seria de su relación. Lucía percibió la intervención como una invasión en un terreno profundamente personal, mientras Alejandro se sintió incomprendido en sus intenciones. Durante 3 días, una tensión inusual se instaló entre ellos, manifestándose en conversaciones cortantes y silencios prolongados. Fue don Mateo, nuevamente, quien inadvertidamente ofreció perspectiva. Durante una actividad en el centro donde los ancianos compartían recuerdos significativos de su vida, el hombre habló sobre su propio padre, a quien nunca había perdonado por antiguas heridas emocionales. «Mi mayor arrepentimiento», confesó con voz quebrada, «es haber esperado a que muriera para intentar comprender sus razones. Cuando finalmente quise escuchar su historia, ya solo quedaba silencio».
Las palabras del anciano resonaron profundamente en Lucía. Esa noche, cuando Alejandro regresó al apartamento, la encontró esperándolo con una expresión serena pero decidida. «He estado pensando», dijo sin preámbulos. «Tienes razón. Necesito escucharlo, al menos una vez, no por él, sino por mí. Y quiero que estés conmigo cuando lo haga». El encuentro se produjo en un café neutral cerca de la Puerta del Sol. Luis Mendoza, un hombre de 50 años cuyo rostro mostraba el desgaste de una vida difícil, parecía genuinamente nervioso. Durante 2 horas tensas pero reveladoras, les contó su historia: la depresión no diagnosticada que lo asfixiaba, el alcoholismo que había desarrollado como automedicación, la vergüenza paralizante que le impedía regresar incluso cuando logró cierta estabilidad años después. «No espero perdón», concluyó con voz ronca. «Solo quería que supieras que nunca fue porque no te amara. Fue porque me odiaba a mí mismo tanto que creía que ustedes estarían mejor sin mí». Lucía escuchó todo sin interrumpir, apretando la mano de Alejandro bajo la mesa como un ancla en medio de la tormenta emocional. Cuando finalmente habló, su voz era firme pero no dura. «Gracias por tu honestidad. No puedo ofrecerte una relación padre-hija inmediata, pero estoy dispuesta a intentar conocer a la persona que eres ahora, gradualmente y con límites claros». El alivio en el rostro de Luis fue tan palpable como la mezcla de emociones contradictorias en el de Lucía. Cuando salieron del café, ella se detuvo en medio de la plaza bulliciosa, volviéndose hacia Alejandro con ojos brillantes. «Gracias por insistir. Tenías razón. No sobre perdonarlo, eso todavía no lo sé, sino sobre la necesidad de escuchar su versión. Me siento más liviana». Alejandro la abrazó en silencio, comprendiendo que acababa de presenciar un acto de valentía mucho más significativo que cualquier riesgo empresarial que él hubiera asumido jamás. Este episodio transformó sutilmente la dinámica entre ellos. Lucía, quien siempre había sido el catalizador del crecimiento emocional de Alejandro, experimentó por primera vez la reciprocidad plena. Él también podía guiarla en terrenos difíciles, ofrecerle perspectivas que ampliaran su visión del mundo y de sí misma. Las semanas previas a la boda estuvieron marcadas por reconciliaciones similares. Teresa, tras largas conversaciones con su hija y observando la genuina asociación que había florecido entre la pareja, finalmente ofreció su bendición. Sofía, quien inicialmente había sido la más escéptica, se convirtió sorprendentemente en la defensora más ferviente de su relación. Incluso en el ámbito profesional se produjo un acercamiento inesperado. Fernando Álvarez, el antiguo socio de Alejandro, visitó la fundación por curiosidad y quedó tan impresionado por el trabajo que se desarrollaba allí que ofreció su experiencia como asesor financiero voluntario. «Nunca pensé que diría esto», confesó a Alejandro después de presenciar un taller intergeneracional, «pero parece que has encontrado algo más valioso que construir edificios. Has encontrado cómo construir comunidad». La ceremonia de matrimonio se planificó como un reflejo de su filosofía compartida, íntima pero inclusiva, sencilla pero significativa. Eligieron celebrarla en el patio central del Centro Esperanza, decorado con plantas mediterráneas y luces cálidas. La lista de invitados era un microcosmos de sus mundos entrelazados. Ancianos del centro junto a ejecutivos corporativos, vecinos de lavapiés compartiendo espacio con arquitectos renombrados, la familia reconstruida de Lucía interactuando con los círculos sociales de Alejandro. La noche anterior a la boda, mientras repasaban los últimos detalles en la terraza de su apartamento, Lucía observaba a Alejandro con una mezcla de amor y asombro. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», reflexionó señalando los planos de la fundación esparcidos sobre la mesa. «Que ninguno de los dos imaginaba este camino cuando nos encontramos aquella tarde lluviosa.
Pensábamos que éramos demasiado diferentes, que pertenecíamos a mundos irreconciliables, y resultó que las diferencias eran exactamente lo que necesitábamos, completó él, atrayéndola hacia sus brazos. Tú me enseñaste a ver más allá del éxito convencional. Yo te ofrecí herramientas para amplificar tu visión. Juntos creamos un puente entre esos mundos. Bajo el cielo estrellado de Madrid, sellaron esta verdad compartida con un beso que contenía tanto su pasado como su futuro. Un gesto de amor que había madurado desde el temblor incierto de aquel primer contacto hasta la certeza profunda de dos vidas entrelazadas con propósito. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente emotiva. Bajo un toldo de flores silvestres en el patio del Centro Esperanza, Lucía avanzó del brazo de un visiblemente emocionado Luis Mendoza. Había sido una decisión difícil, pero simbólicamente importante. Permitir que su padre la acompañara representaba no tanto un perdón incondicional, como un reconocimiento de la posibilidad de nuevos comienzos. Alejandro la esperaba junto a un improvisado altar, con una mezcla de nerviosismo y alegría absoluta reflejada en su rostro. A sus lados, como testigos simbólicos de diferentes etapas de la vida, estaban Sofía, la hermana de Lucía, y don Mateo, cuya salud había mejorado notablemente en los últimos meses. Los votos que intercambiaron no fueron los tradicionales. Cada uno había escrito sus propias promesas, reflejando el camino único que habían recorrido juntos. «Prometo aprender contigo cada día», dijo Alejandro, su voz firme a pesar de la emoción. «Desaprender lo que me limita y descubrir nuevas formas de amar y servir. Prometo valorar tu independencia tanto como nuestra unión, tu crecimiento tanto como nuestra estabilidad. Y sobre todo, prometo recordar siempre que nuestra diferencia de edad no es un obstáculo sino un regalo, perspectivas complementarias que, juntas, crean una visión más completa del mundo». Lucía, con lágrimas contenidas brillando en sus ojos ámbar, respondió: «Prometo caminar a tu lado sin intentar corregir tu rumbo, sino acompañándote en cada giro del camino. Prometo valorar tu experiencia sin permitir que defina nuestro futuro. Prometo recordarte, cuando lo olvides, el hombre extraordinario que eres más allá de tus logros. Y prometo construir contigo un amor que no sea un refugio del mundo, sino una plataforma desde la cual transformarlo juntos». Cuando el juez los declaró oficialmente matrimonio, el aplauso espontáneo que surgió de los invitados parecía celebrar no solo su unión personal, sino también la visión compartida que habían creado juntos, un puente entre generaciones, clases sociales y formas de ver el mundo. La recepción que siguió fue una verdadera fiesta comunitaria. Ancianos bailaban con niños del barrio. Ejecutivos corporativos conversaban animadamente con activistas sociales. Familiares reconectaban después de años de distancia. La comida, preparada por un colectivo de mujeres inmigrantes que recibían formación profesional en la fundación, fusionaba sabores mediterráneos con influencias de diversos rincones del mundo. En medio de las celebraciones, un mensajero entregó un sobre oficial dirigido a ambos. Alejandro lo abrió con curiosidad, leyó su contenido, y su rostro se transformó con una expresión de asombro. «Es del Ministerio de Asuntos Sociales», explicó a Lucía, atrayéndola a un rincón más tranquilo. «Han aprobado la financiación para expandir nuestro modelo de atención intergeneracional a 3 comunidades autónomas diferentes. Y lo más sorprendente, quieren que diseñemos un programa de formación nacional para cuidadores basado en nuestra metodología». Lucía tomó el documento con manos temblorosas, apenas procesando las implicaciones. «Esto es enorme», murmuró. «Es todo lo que soñamos, pero a una escala que no imaginábamos posible tan pronto. La pregunta es,
respondió Alejandro con cautela. ¿Estamos listos? Se miraron en silencio, comunicándose más con los ojos que con palabras. Ambos recordaban perfectamente sus tensiones anteriores sobre el ritmo de expansión, la importancia de consolidar antes de crecer, el peligro de diluir la esencia de su trabajo en escalas mayores. «Creo que lo estamos», dijo finalmente Lucía. «No porque seamos perfectos o tengamos todas las respuestas, sino porque hemos aprendido a crecer juntos, a complementarnos, a construir algo más grande que nosotros mismos sin perder lo que lo hace especial». La respuesta formal al ministerio podría esperar hasta después de su luna de miel, pero la decisión ya estaba tomada en sus corazones. Aceptarían el desafío, confiando en que lo que habían construido entre ellos era suficientemente sólido para soportar esta nueva fase de crecimiento. Los días siguientes transcurrieron en una burbuja de intimidad en un pequeño hotel junto al Mediterráneo. Sin embargo, incluso en estos momentos de conexión privada, la visión compartida que habían desarrollado seguía presente en sus conversaciones. Entre paseos por playas desiertas y cenas a la luz de las velas, esbozaron planes para el futuro de la fundación. Discutieron enfoques para la formación de formadores. Soñaron con formas de asegurar que la expansión no comprometiera los valores fundamentales. Una tarde, mientras contemplaban el atardecer desde una pequeña cala solitaria, Alejandro expresó una preocupación que había estado gestándose silenciosamente. «A veces me pregunto si estamos equilibrando correctamente nuestras vidas personal y profesional», confesó. «No quiero que nuestra relación quede subsumida en nuestro trabajo compartido, por significativo que sea». Lucía apoyó su cabeza en el hombro de él, reflexionando sobre la preocupación. «Creo que para nosotros la separación nunca será tan clara como para otras parejas», respondió finalmente. «Lo que construimos juntos es una extensión natural de quiénes somos y qué valoramos. La clave no es separar artificialmente las esferas, sino asegurarnos de nutrir nuestra conexión en todos los contextos». Además, añadió con una sonrisa pícara, siempre podemos escaparnos a pequeñas calas como esta cuando necesitemos recordar que somos más que socios de proyecto. Al regresar a Madrid, encontraron que la noticia de la colaboración con el ministerio ya había generado un entusiasmo considerable. Solicitudes de información llegaban de organizaciones similares en toda España e incluso de otros países europeos. Universidades proponían alianzas de investigación, fundaciones privadas ofrecían apoyo financiero complementario. El ritmo de trabajo se intensificó considerablemente. Contrataron personal adicional, ampliaron el equipo asesor e iniciaron la documentación sistemática de sus metodologías para que pudieran ser replicadas con fidelidad. Alejandro asumió la dirección estratégica y las relaciones institucionales, mientras Lucía se concentró en garantizar la integridad del modelo y la formación del nuevo personal. A pesar de sus mejores intenciones, la presión comenzó a manifestarse en pequeñas tensiones cotidianas. Conversaciones interrumpidas por llamadas urgentes, cenas canceladas debido a compromisos ineludibles, decisiones tomadas unilateralmente en momentos de prisa. Ningún conflicto grave, pero suficientes fricciones para que ambos sintieran la necesidad de reevaluar su equilibrio. La solución surgió de manera inesperada durante una visita de seguimiento a un centro para personas mayores en Valencia, donde estaban implementando aspectos de su modelo. Mientras observaban a un grupo de ancianos participando en un taller de narración oral con estudiantes universitarios, presenciaron un momento de conexión tan genuino y transformador que ambos quedaron visiblemente conmovidos. «Esto es por lo que hacemos todo», susurró Lucía apretando la mano de Alejandro. «No los informes, ni las reuniones, ni los reconocimientos.
estos momentos de verdadera humanidad compartida. Aquella observación aparentemente simple desencadenó una conversación profunda durante el viaje de regreso a Madrid. Decidieron implementar cambios significativos en su dinámica de trabajo. Reservarían 2 días completos cada semana para estar directamente involucrados en las actividades del centro original, delegarían más responsabilidades administrativas en el equipo creciente y establecerían límites claros entre tiempo personal y profesional. No podemos perder la conexión con el corazón de lo que construimos, resumió Alejandro, ni con el corazón de nuestra relación. A medida que el programa nacional comenzaba a tomar forma, con los primeros centros piloto en Barcelona, Sevilla y Bilbao, un nuevo horizonte de posibilidades se abría ante ellos.